Te vamos a hablar de factor común. Y lo vamos a explicar con 3 ejemplos, que son los ejemplos en los cuales se pueden dar. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos aquí, me dicen a mí factorizar el trinomio 4x al cubo y más 20x cuadrado y cuadrado más 8x a la 4y. ¿Sí? En este caso vamos a hablar de lo que es el factor común. En este caso vamos a hablar de un factor común monómico. ¿Sí? Es decir, cuando en el polinomio hay un factor común que es un solo término. ¿Sí? Entonces observemos aquí, tenemos este trinomio, entonces me piden factorizar este trinomio. Debo buscar entonces el producto, la multiplicación, de donde proviene. Si observamos todos los 3 términos, ¿sí?, en sus coeficientes, 4, 20 y 8, ¿sí?, encontraremos que todos ellos 3 se pueden dividir por un mismo número. ¿Sí? Por un mismo número. ¿Cuál es ese número? Ese número es el máximo común divisor. El máximo común divisor ¿de quién? De 4, 20 y 8. ¿Qué sabemos que es el número 4? ¿Cómo encontramos ese 4? Simplemente colocamos el 4, el 8 y el 20 y hacemos su descomposición factorial. Pero en este caso, a diferencia del MCM, es que aquí los factores primos que vamos a colocar, o los divisores en este caso, son los que se dividan a los 3 términos. Entonces sacamos, por ejemplo, la mitad de 4, 2, mitad de 8, 4, mitad de 20, 10. Podemos sacar otra mitad, entonces mitad de 2, 1, mitad de 4, 2, y mitad de 10, 5. Y aquí debemos terminar porque al 1, el 2 y el 5, el máximo común divisor entre ellos es el 1. Ahí terminaríamos. Entonces el MCM en este caso sería 2 por 2, 4. Recuerden que si estuviéramos sacando el MCM, seguíamos aquí descomponiendo para el 2 y para el 5. Entonces tenemos un factor numérico que es el 4. ¿Sí? El número 4. Para las variables, ¿sí?, o la parte literal, ¿qué tenemos? Buscamos en cada término cuáles son las variables que se repiten. Si todos observamos, en cada término están las variables x y y como factores. Entonces las variables serían, en la parte literal serían x y y, pero se escogen con el menor exponente. Entonces para la x, aquí tenemos x a la 3, x a la 2 y x a la 4, entonces para la x sería x a la 2. Para y tenemos y a la 1, y a la 2 y y a la 1, entonces el factor sería x y a la 1. Entonces significa que este monomio 4x2y es el factor común. ¿Sí? El factor común. Pero entonces ese monomio debe multiplicar a otro polinomio de tal manera que el producto de ellos me dé como resultado el polinomio que tenía. ¿Cómo encontramos esos otros 3 términos o 4 términos, en este caso 3 términos, ¿sí?, que me completan la factorización? Simplemente lo que hacemos es dividir cada término del polinomio entre el monomio. O sea, 4 entre 4 da 1, x a la 3 entre x a la 2 me da una x, y y dividido y, 1. Es decir, al dividir 4x3y entre 4x2y, yo hago esta división, ¿sí?, 4 y 4 da 1, x a la 3 dividido entre x a la 2 me da una x, y da 1, o sea 1. Por lo tanto, el resultado es x. Ese es el término que colocamos allí. Luego dividimos para otro término, más
20x2y2 dividido entre 4x2y2, igual. 20 entre 4, 5. X2 entre X da 1. Y2 entre Y me da Y. Lo mismo. 20x2y2 dividido entre 4x2y. ¿Sí? Entonces me daría 20 entre 4, 5. X2 entre X2 se van. Y Y2 entre Y, Y1. Entonces me daría 5Y. Lo mismo para el otro. A ver, ¿cuánto daría ustedes allí? Mentalmente, ¿cuánto daría? A ver si les queda bien. Correcto. 2x a la 2. ¿Cómo verificamos si el producto o la factorización está bien? Simplemente haciendo la multiplicación. Si multiplicamos el monomio por el trinomio, debemos obtener el polinomio que teníamos. Entonces ese es el caso, factor común cuando el factor es un monomio. Miremos el otro caso.